Buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos para que podamos comenzar mientras se conectan otras personas, para que comencemos con nuestra charla del día de hoy. ¿No? Muy buenas tardes para todos. Es un gusto y darle la bienvenida en este espacio formativo de HiNet Solutions. Enfocado hoy, tenemos un tema nuevo, pero que ya pues han estado escuchando, que es la resolución 1888.
por medio de la cual se adopta el resumen digital de atención de salud, RDA, en el marco de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica y su correcta implementación. Bienvenidos, mi nombre es Ricardo Ríos, soy Ejecutivo Comercial Máster de Jaime Solutions y hoy los estaré acompañando a lo largo de la jornada. Es fundamental algo y es muy importante porque queremos que entendamos la necesidad de adaptar esto en el sistema y los procesos que eso implica en el registro clínico, ya que esto se deriva pues, del cumplimiento obligatorio de esta resolución. Jaime Solutions, como su proveedor tecnológico, está implementando estas modificaciones para garantizar que ustedes, nuestros usuarios, cumplan a cabalidad con la adopción del resumen digital de atención en salud, como lo exige la normativa en Colombia. No se trata de una decisión interna de la compañía, sino que es una respuesta técnica y legal a los lineamientos que exige el Ministerio como tal de Salud. Antes de comenzar, les pedimos por favor diligenciar el registro de asistencia y la encuesta de satisfacción disponible en el chat. Su opinión es muy importante para nosotros y continuar mejorando. Entonces, bienvenidos. Como tal, el objetivo de hoy es que puedan comprender a fondo la resolución 1888, las implicaciones del RDA y cómo familiarizarnos con esta nueva normativa. Recuerden que este espacio es para resolver dudas sobre la norma y su implementación en el sistema. Los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Estas las vamos a abordar al final para que entonces todo lo que te surja lo podamos abordar. Adicionalmente, las memorias, esto va a quedar grabado, va a quedar disponible en la plataforma educativa de HighMed Academy. ¿Dónde pueden encontrar HighMed Academy? Ustedes dentro de la cuenta de HighMed, cuando ingresan en la parte superior de la derecha, hay un birrete, ahí van a poder ingresar a la plataforma educativa y ahí va a quedar la grabación. Ahora, para iniciar con el contenido de fondo, vamos a darle la bienvenida a nuestras expertas. Primero a la experta en normatividad Ivanove, especialista en gerencia de calidad y auditoría en salud, especialista en gerencia estratégica, quien nos va a guiar hoy a través de los aspectos esenciales del RDA. Entonces le damos la bienvenida a Ivanove. Y también le vamos a dar la bienvenida a Ana María, nuestra analista de proyectos con amplia experiencia en la adaptación de nuestros sistemas a esta normativa. Hola a ambas, es un gusto tenerlas con nosotros. Buenas tardes para todos, muchas gracias Ricardo. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Vale, entonces Ivanove, adelante. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente. Voy a proceder a presentar. Bueno, como lo decía Ricardo, hay un tema normativo en este momento que es fundamental o es de mucha importancia, que es la resolución 1888 de 2025. Ustedes ya la han podido escuchar, nos habla de un término que es la interoperabilidad, específicamente hablando de la historia clínica única o la historia clínica electrónica interoperable. ¿A ustedes les ha pasado en consulta? Sé que sí han experimentado que el paciente muchas veces llega con un montón de hojas, se ha ido con una epicrisis, se ha ido a una hospitalización o ha estado en una internación específicamente y empieza a narrarnos como todo un tema de esa hospitalización y requiere como un control para darle continuidad a su proceso de atención. O también pasa si estoy en un segundo nivel de atención, soy internista y voy a hacer la revisión de la historia clínica primaria o ambulatoria, y también es el paciente el que está viajando con todas esas hojas en una carpeta y nos está como narrando lo que pasó en esa consulta o en esa valoración. Hoy en Colombia, la idea ya no es que sea el paciente el que viaje con la historia clínica en una carpeta o debajo específicamente del codo, sino que la idea muy puntual es que ya todos los sistemas se hablen. Y por eso hoy hablamos de la resolución 1888 de 2025, que es la que nos puntualiza los temas de interoperabilidad en Colombia. Hablaremos de esta resolución no de los temas de información, sino de cómo se busca salvar vidas y darle continuidad a ese proceso de atención del paciente. Esta normativa ha evolucionado para que los datos no estén secuestrados en archivadores de papel o en servidores aislados, que es lo que nos pasa hoy con muchos software de historia clínica que no se hablan entre sí.
Todo inició con la ley 2015 específicamente y con todas estas resoluciones reglamentarias. Vamos a mirar todo un tema del histórico o de cuáles son los fundamentos bases normativos para que hoy se dé la resolución 1888 y específicamente cómo debemos ya cambiar el chip, porque la resolución ya es normativa, ya nos da un plazo de inicio específico en la implementación de los resúmenes digitales de atención, como lo decía Ricardo, ya es un hecho y a partir de abril de este año ya debemos empezar con todo el proceso de implementación. Listo, entonces ya el objetivo es hacia una salud conectada. Estamos hablando a través de la resolución 1888 específicamente de esta implementación de la historia clínica electrónica interoperable, que si lo miramos en términos sencillos, vemos esta palabra en muchos aspectos. ¿Qué es interoperabilidad? ¿Qué es interoperable de manera muy puntual? Y cuando nosotros hacemos referencia a este término, es esa capacidad que tienen dos o más sistemas, aplicaciones o dispositivos para intercambiar información y utilizarla de manera efectiva. No se trata que hablen entre ellos, sino de que se entiendan. Entonces, por eso hoy los software de historia clínica, los que estamos utilizando en las instituciones ya a partir de abril de 2026, deben entenderse entre sí. ¿A través de qué? De una plataforma estandarizada que el Ministerio ha otorgado, que estaremos hablando en este espacio de ello, ha otorgado para tener ese acceso a esa historia clínica única. Debemos entender ya las reglas del juego en 2026. La historia clínica ya no es de la institución, ya no debe ser un software aislado o de desarrollo propio, sino que es del paciente y viaja con el paciente. Y vamos a pasar de la custodia física o magnética de esa historia clínica a la interoperabilidad digital, a que los sistemas se hablen entre sí y todo esto, lo reitero, es un hecho ya estandarizado a través de la resolución 1888. Entonces, ¿de qué trata específicamente la resolución 1888 de 2025? Esta resolución es por medio de la cual se adopta ya el resumen digital de atención en salud, es decir, RDA, y es muy importante que nos vayamos familiarizando con esta sigla, porque a partir de aquí, en términos en adelante, vamos a hablar del RDA, resumen digital de atención en salud, en el marco de esta interoperabilidad de la historia clínica electrónica, y establece el mecanismo para esa implementación a nivel nacional de conformidad con lo establecido en la Ley 2015-2020, como se los había comentado, y en la resolución número 866 de 2021. Todo salió a partir de la ley 2015 nos dice el qué, que ya debe existir una historia clínica única o interoperable en el país, y ya a partir de ahí tenemos esas resoluciones reglamentarias. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de interoperabilidad de la historia clínica electrónica? Garantizar la continuidad asistencial para la atención en salud oportuna y de calidad a la población a nivel nacional específicamente. Entonces, ¿cuál es ese alcance regulatorio y las obligaciones? ¿Dónde estamos nosotros como prestadores? ¿Dónde estamos como software? ¿Y qué cumplimiento debemos darle? Hay que reiterar lo que dispone esta resolución. Esta resolución dispone esa adopción obligatoria del resumen digital de atención, nos dicen obligatorios porque hay que cumplirlo, como mecanismo de intercambio clínico dentro de la interoperabilidad de historia clínica electrónica. La vigencia es inmediata, esta resolución salió el 15 de octubre de 2025 y nos dieron plazo de 6 meses para la integración y empezar ya con la transmisión de los resúmenes digitales de atención directamente a Ministerio. Es decir, que a partir del 15 de abril de 2026 ya debemos tener un software que nos garantice el funcionamiento de la interoperabilidad de historia clínica electrónica y que transmita estos RDA directamente a Ministerio. En este espacio vamos a ir mirando cómo es ese proceso. ¿A quién le aplica? Entonces, a la persona titular de la historia clínica, porque hay que entender que el dueño de la historia clínica es el titular, es el paciente. Prestadores de servicios de salud públicos y privados, entonces no es que el alcance sea solo para uno, sino que aquí entramos todos. Las EPS y entidades adaptadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que todavía
de estas entidades existe el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y también el Servicio Médico de EPM, que ellos de hecho están en todo un proceso de liquidación. Sin embargo, también los cobija todo el término de la resolución. Entidades que administren planes voluntarios de salud, administradoras de riesgos laborales y fondos de pensiones, específicamente en actividades de salud o de atención en salud, regímenes de excepción o especial en salud, secretarías, institutos y unidades territoriales de salud con acceso innominado. Este es un análisis que el Ministerio está haciendo porque sabemos que el alcance de una secretaría y de las unidades territoriales o de la entidad territorial no es el acceso completo a la historia clínica, sino que se requiere una información que va en la caracterización poblacional en el territorio nacional. Entonces, se está haciendo el análisis del alcance. Compañías de seguros con pólizas de accidentes de tránsito, obviamente con autorización del titular, que ahí nos regresamos al titular de la historia, que es el paciente. Hay una base normativa, digamos que desde la ley 2015-2020, que es la que nos dice, vea, ya en Colombia debe existir una historia clínica interoperable o historia clínica única. Hay otras normas que están aledañas y que ya lo vamos a revisar a profundidad en este espacio, pero está la ley 1581, que también la hemos escuchado bastante, que es la de protección de datos personales y sensibles. La ley 2015, que es la de interoperabilidad e intercambio de los datos clínicos relevantes. El decreto 1078 de 2015 y el decreto 1263 de 2022, que básicamente nos hablan de gobierno digital e interoperabilidad pública. La resolución 866 de 2021, que es el conjunto de elementos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica específicamente electrónica. Ya lo vamos a ver a profundidad y que es muy importante que lo tengamos en el radar porque son las bases del funcionamiento de lo que hoy conocemos como interoperabilidad de la historia clínica y que son las bases para el desarrollo o la existencia de la resolución 1888 de 2025. Entonces, vemos que el alcance viene desde la resolución 1995 de 1999. Recuerden que esta resolución es la base fundamental o establece las normas fundamentales para el manejo de la historia clínica en Colombia. Nos define la historia clínica como un documento privado, obligatorio y reservado que detalla el estado de salud y atención del paciente. Define todas las características que debe cumplir la historia clínica. Entre ellas tenemos legibilidad, secuencia, que debe ir con la identificación del usuario o su número de documento específicamente, que en esta se deben diligenciar cronológicamente todos los aspectos o los actos médicos o todo el proceso de atención de salud del paciente y todos los procedimientos de todo el equipo de salud que ha intervenido durante ese proceso de atención. Seguimos con la ley 1581 de 2012, que es la que nos da las disposiciones generales para la protección de datos personales y sensibles. Ya lo conocemos y sabemos que es el régimen específico y general de la protección de datos personales y que nos busca garantizar justamente esa privacidad. Y en el artículo 5 establece cuáles son esos datos sensibles. Dentro de esos datos sensibles se encuentra todo lo que es producto del proceso de atención y que está consignado dentro de la historia clínica. Entonces, es fundamental tenerlo en cuenta porque todo el término de habeas data, que es de lo que trata esta ley 1581, es base y es fundamento para todo el término de confidencialidad y de manejo de la información del tema de interoperabilidad en la historia clínica electrónica. Tenemos el decreto 1078 de 2015, que es por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector salud de tecnologías y de la información y las comunicaciones. Básicamente es la política de gobierno digital de manera muy puntual y establece cuáles son esos estándares de interoperabilidad de la historia clínica electrónica muy puntualmente para el Estado y que debe existir una interoperabilidad entre las instituciones prestadoras de servicios de salud y el Estado y que toda esa transmisión de datos se debe dar de una manera confidencial y de una manera en la que garanticemos también esa protección de datos. La ley 2015-2020, ustedes verán que hay unas que están resaltadas
específicamente en las diapositivas. Entonces vemos que está la ley 2015, está la resolución 866, que estas son las bases para la resolución 1888. La ley 2015 es la que crea la historia clínica electrónica interoperable. Es la que nos estandariza que debe existir una interoperabilidad a nivel del país de manera muy puntual. Y es la que regula todo el ejercicio. Nos da el qué, que hoy debe existir interoperabilidad básicamente. La resolución 866 de 2021 ya nos habla del conjunto de elementos de datos clínicos relevantes. ¿Cuáles son los datos que van a viajar a través del resumen digital de atención, específicamente hacia ministerio? ¿Cuáles son esos datos que se estandarizan de manera muy puntual? Nos habla de 49 variables específicamente. Digamos que hay unos datos que no son adicionales, ya los tenemos hoy dentro de la historia clínica, pero que estos datos son fundamentales y deben viajar hacia la información de ministerio a través del resumen digital de atención de manera muy puntual. Tenemos el decreto 1263 de 2022 que define los lineamientos y estándares aplicables a la transformación digital pública. Entonces nos habla que las IPS, tanto privadas como públicas, deben adherirse a todo el tema también de transmisión de los datos, de interoperabilidad, y que deben tener un software que garantice que toda esa comunicación entre los datos, digámoslo así, se dé. Y finalmente la resolución 1888-2025, que es la que ya oficialmente, como lo hemos dicho en el espacio, adopta el resumen digital de atención en salud, el RDA, en el marco de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica. ¿Qué quiere decir esto? No todos los datos que tenemos consignados hoy en la historia clínica van a viajar y los vamos a poder visualizar. Ya hablaremos en detalle cómo se está estructurando todo el tema. Sin embargo, hay unos datos base que sí o sí nosotros a los cuales debemos darle cumplimiento y que se deben garantizar a través de los RDA o los resúmenes digitales de atención. Tenemos otras normas base, como lo ven acá, la resolución 839-2017, que es la que modifica la resolución 1995 de 1999, pero en lo que concierne al manejo, custodia, tiempos de retención, conservación y disposición final de las historias clínicas. Esto es fundamental porque obviamente a través de nuestros software debemos garantizar el cumplimiento de esta normativa en lo que compete al manejo, custodia y estos tiempos de retención. El decreto 780 de 2016, que es el que de hecho nos está regulando en este momento en absolutamente todo el actuar, y es una compilación de varias normas. Este es el decreto único reglamentario del sector salud y protección social, y este es importante porque se establece, entre otras medidas, las condiciones de la epicrisis. Ya más adelante hablaremos del tema de epicrisis y muy puntualmente el resumen de atención de la consulta ambulatoria, que este también lo debemos entregar a través de los RDA que se van a generar. La ley estatutaria 1751 de 2015, que es por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se establece como elemento y principio la necesidad de continuidad de la atención del paciente. Y es fundamental porque en el marco de interoperabilidad eso es lo que se busca. Se busca que el médico que está atendiendo al paciente pueda ver su historia clínica o el RDA, que es el resumen específicamente de la atención que este paciente ha podido tener en otra institución, y así darle continuidad a todo el proceso de atención. Entonces, me han escuchado lo he pronunciado. De hecho, Ricardo en la apertura también nos lo mencionaba. ¿Qué es el RDA? ¿Sí? Esto está dentro del contexto de la resolución 1888 y el RDA es el resumen digital de atención, que es un estándar para compartir los datos relacionados con la epicrisis y el resumen clínico de la atención en salud de una forma integrada. Dicho estándar incorpora los elementos de datos relacionados con la identificación. Entonces, esos son los datos en términos generales que debemos transmitir o que van a viajar directamente a la información al portal, donde va a estar la historia clínica única, datos de identificación del paciente, contacto con el servicio de salud,
uso de tecnologías en salud y la medición de resultados de la valoración clínica de laboratorio. Ya más adelante ahondaremos un poco más en el contexto y el contenido de los RDA que vamos a transmitir. Esta es la información mínima estandarizada para garantizar la interoperabilidad de la historia clínica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no va a viajar toda la información de la historia clínica, sino que van a haber unos datos muy puntuales, que son los que ya están estandarizados en la resolución 866, como les hablaba, son variables, son datos específicos que son los que deben viajar y que de eso el software se va a encargar y ya lo vamos a mirar más adelante. ¿Cuál es la idea? Poder darle trazabilidad a esa continuidad del cuidado y revisar estos resúmenes digitales de atención. Entonces, aquí de manera muy puntual, vemos que hay 4 tipos de resúmenes digitales de atención. Todo va a depender del contexto en el cual yo estoy atendiendo al paciente o en el ámbito en el cual yo estoy atendiendo al paciente. El primero es el RDA del paciente. Incorpora los datos clínicos relevantes una vez se realice un evento de atención clínica. Ya vamos a mirar cuál es el contenido específico de estos RDA de manera muy puntual, pero siempre va a viajar, digamos, la información de antecedentes del paciente. El RDA de consulta externa, que es el contenido, contiene pues los datos clínicos relevantes generados en las atenciones ambulatorias. Entonces, cuando hablamos de consulta externa, hablamos del ámbito ambulatorio y hace referencia específicamente a este ámbito o alcance de atención. ¿Orientados a qué? A facilitar la gestión integral de la atención y el acceso a información clínica esencial por parte de otros prestadores. Tenemos adicional el RDA de hospitalización o internación, que integra todos esos datos clínicos relevantes derivados de los procesos de atención intrahospitalaria con el fin de dar soporte a la continuidad asistencial y a los procesos de referencia y contrarreferencia. Muchas veces pasa a nivel interinstitucional que cuando se hace una remisión o se hace una referencia, viaja la referencia, pero no tenemos esa contrarreferencia, y también es aportar a esa continuidad de la atención y del cuidado del paciente. Y el RDA de urgencias, que es el de atención inmediata, registra esos datos clínicos relevantes de la atención prestada en los servicios de urgencia, asegurando su disponibilidad inmediata para la continuidad del proceso asistencial. Acá muy puntualmente, ¿cuáles son los RDA que nos competen y en los que realizaremos profundización, obviamente por el ámbito de atención que tenemos a través de los prestadores presentes? Es el RDA del paciente y el RDA de consulta externa, que incluso es en lo que hemos venido trabajando muy puntualmente con Jaime. Listo. Entonces, hablamos que deben viajar unos datos. Ya vamos a entrar a revisar cuáles son los datos que viajan de manera muy puntual. Entonces, yo les he estado informando que no se van a ir todos los datos de la historia clínica, sino que se estandariza a través del sistema de interoperabilidad, que deben viajar unos datos de manera muy específica. ¿Dónde encontramos estos datos? En la resolución 866 de 2021, las 49 variables que yo les contaba en un principio, se estructuran de tal manera que estos datos viajen en ese RDA a través del software y se entregue esa información de manera directa al ministerio. Entonces encontramos que están los datos de identificación del usuario de los servicios de salud: nacionalidad, residencia, identificación, edad, sexo, género, ocupación, entre otros. Cuando hablamos de estos datos de identificación, hacemos referencia a esos datos que apoyan la atención y motivan una determinación del riesgo, y que también de hecho nos funciona para todo el tema de caracterización de la población. Tenemos los datos de contacto del servicio de salud. Entonces ya esto corresponde a la fecha de atención, la priorización para la atención, cuál es la vía de ingreso de ese paciente, cuál es la modalidad de atención, y también incluye los diagnósticos de ingreso específicamente que están contemplados en el CIE 10 y CIE 11, porque pues sabemos que en este momento estamos en una transición específica de la implementación del CIE 11 de acuerdo a la resolución 1657 de 2025, que salió en agosto del año pasado,
y donde nos dan un periodo de 36 meses más para transición de la implementación de CIE 11. Entonces, en este momento el resumen digital de atención recibe tanto diagnóstico CIE 10 como la estructura también de diagnóstico CIE 11. Los datos de las tecnologías en salud, que ya son los procedimientos en salud, medicamentos, dispositivos médicos o componentes anatómicos, por ejemplo, los relacionados con transfusiones del paciente específicamente, y estos están relacionados con esas tecnologías que son prescritas y también las aplicadas o entregadas al paciente. En estas aplicadas o entregadas vemos entonces los resultados del uso de esas tecnologías, donde también está el diagnóstico final, que puede ser CIE 10 o a través de CIE 11, resultados de la valoración clínica o de salud, ya si sale un proceso de referencia y contrarreferencia del proceso de atención del paciente, si hay una incapacidad o si, y adicional a eso, los datos del profesional que brinda la atención. Esos en términos generales como esos datos que viajan. Sin embargo, vamos a revisar más adelante los que competen o los que incluyen específicamente el RDA del paciente y el RDA de consulta externa. Bueno, en la resolución 1888 también se nos da una indicación del modelo de operación. Hoy incluso Ministerio está haciendo una serie de socializaciones con los prestadores de manera directa, porque aquí es muy importante tener claro que dentro de los actores, si ustedes vieron a quién le compete la implementación, la exigencia está de manera directa entre Ministerio y los prestadores o las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, existe un modelo de operación. Este modelo de operación, ¿a quién incluye? Parte del prestador. Entonces, el prestador es quien genera la información que va a viajar a través del RDA. Y esto es muy importante porque dependiendo de la calidad del dato que yo esté diligenciando dentro de la historia clínica, ese es el dato que va a viajar a través de todo el sistema de información hospitalario y esa es la transmisión de información que yo le voy a dar de manera directa. Entonces, desde el prestador y el diligenciamiento de la historia clínica, se extraen esos elementos de datos. ¿Cuáles son los elementos de datos? Los que acabamos de hablar en el slide anterior, que mostraba que eran los datos del paciente, los antecedentes del paciente, los datos de la atención específicamente, el de los ordenamientos o las prescripciones. Esto es muy importante porque el prestador es el responsable de generar las epicrisis o del diligenciamiento más bien de la historia clínica, es el responsable de que se dé el envío del documento, de la búsqueda del histórico de atenciones, entonces el profesional de salud es quien va a buscar el histórico de atenciones del paciente a través de la plataforma de Ministerio para poder visualizar todo el proceso de atención que ese paciente ha tenido a través de las diferentes instituciones. Y búsqueda de documento y visualización de los resúmenes de historia clínica de ese paciente. Entonces, todo lo que incluye la resolución 1888 que nos habla de generación, envío, búsqueda y consulta específicamente de los RDA, obviamente se lo atribuye de manera directa al prestador. Sin embargo, hoy tenemos un software, si tenemos un buen software de historia clínica, esta información o el software se va a encargar de esta transformación de elementos de datos de manera directa y de la construcción y generación del RDA. ¿Y qué va a pasar ahí? Lo va a transmitir de manera directa al ministerio. Entonces, ministerio ya hace la recepción de toda esa información y entre el funcionamiento del software y la respuesta del ministerio se hace un monitoreo del RDA en aras de que esa estructura viaje de manera adecuada. Pero ¿de dónde sale la fuente de la información? Siempre va a salir del proceso de atención o del momento médico-paciente en el diligenciamiento de la historia clínica. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo nuevo y obligatorio desde octubre de 2025, que ya sale la resolución 1888, y 2026, que es el mes de abril, 15 de abril, donde ya todos debemos tener un modelo de
integración para que se dé todo el proceso de transmisión de esos resúmenes digitales de atención. Lo nuevo y obligatorio es que existe una estandarización técnica. ¿Qué pasa? Hoy Ministerio, a través de una filial que es HL7 Fire, establece cuáles son los estándares que debemos cumplir para que se dé esa transmisión del RDA de manera correcta y se dé el intercambio de información. Entonces, absolutamente todos los software del país deben cumplir o adoptar estos estándares bajo las guías técnicas que el Ministerio ya ha publicado y adherirse a todo este proceso. Existen unos plazos de conexión, es decir, unas fechas límite para que las IPS de baja, mediana y alta complejidad estén conectadas al bus de interoperabilidad. Por eso nos dan 6 meses. A partir del 15 de abril, reitero, ya todos debemos tener historia clínica interoperable en Colombia. Hay unos mecanismos de validación que el Ministerio se encarga propiamente de eso y también ha venido trabajando en todo el tema de soportar, porque van a viajar muchísimos datos a nivel país y la idea es que estos datos sean íntegros y sean legibles y permitan obviamente la visualización de esta historia clínica única. Y hay un énfasis en todo el tema de seguridad digital. ¿Por qué? Porque hay unos nuevos requisitos de ciberseguridad para proteger la historia clínica ante ataques, donde el Ministerio está trabajando en ello y nosotros también tenemos un software que garantiza todo este tema de seguridad de la información y de protección de esos datos de manera directa para el paciente. Entonces, en ese orden de ideas, debemos cumplir con todo un tema de arquitectura de seguridad, hablando ya propiamente del software, seguridad en la mensajería y transmisión de esos datos. Debemos garantizar una conectividad hacia el Ministerio a través de todos los mecanismos dispuestos, disponer de la infraestructura de seguridad informática local que proteja la información clínica y su transmisión. No puede ser cualquier software local, que es lo que siempre he reiterado a los prestadores, sino que debe ser un software como el que tenemos actualmente, que cuente con toda la capacidad de transmisión de esos RDA y que se dé bajo todo el sistema de seguridad. Y contar con este sistema de información para la gestión de historias clínicas que integre todo el proceso de autenticación, control de accesos, protección de datos personales, la generación y transmisión de los RDA, así como que permita la visualización también de estos RDA. Hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta y es que Ministerio de Salud y Protección Social hoy aún está trabajando en todo este proyecto. Entonces, se van haciendo actualizaciones y cambios y son muy claros en que podrán complementar, adoptar o ajustar los requisitos y medidas de seguridad establecidas. ¿A través de qué nos damos cuenta? A través de las publicaciones de estos lineamientos técnicos que están actualizados en el portal oficial del mecanismo de interoperabilidad. De hecho, al final lo vamos a mostrar. En la página del Ministerio ya hay todo un tema de publicaciones que se pueden ir revisando. Pero entonces diremos, ¿por qué implementar interoperabilidad de la historia clínica? Pues ya sabemos que es normativo, ¿sí? Nos están diciendo que es obligatorio, pero aparte de eso y pensando un poco más en el actuar médico, hay que tener en cuenta que la historia clínica única busca que esta información del paciente sea legible, que se pueda compartir entre instituciones de forma segura y lo que he reiterado en el espacio para darle continuidad al proceso de atención del paciente. Nos ayuda con el tema de reducción de errores médicos porque va a evitar el ordenamiento de lo que ya se prescribió en otra institución o también evitar, hay una fuerza que se le da en esta resolución a los antecedentes y hace parte todo el proceso de antecedentes alérgicos del paciente. Entonces ya vamos a conocer si el paciente manifestó en otra institución o se le definió algún tipo de alergia para darle continuidad a ese proceso. Eficiencia, porque permite no repetir exámenes que ya se hicieron la semana pasada en otra IPS. Pasa mucho cuando las IPS no tienen un mismo software o yo mando al paciente, soy de primer nivel, estoy en mi consulta de medicina general y lo mando donde un especialista, el especialista tiene otro software. Muchas veces pasa que si el paciente no informa que ya le hicieron
ciertos exámenes o ya se los ordenaron, llegamos a esa consulta y lo que se hace es volver a ordenar exámenes que el paciente se los ha hecho de manera reciente y que pueden ser vigentes. Entonces, esto va a permitir un ahorro al sistema y comodidad al paciente, da toda la visual que se le está dando es esa continuidad en el proceso de atención. Y en grande continuidad porque ya nos va a cambiar la visión del paciente. No vamos a atender por la historia del episodio, por lo que consulta el paciente hoy, sino que yo voy a tener la historia de vida de ese paciente. Y voy a tener todos esos momentos de atención de acuerdo a los diferentes lugares donde el paciente ha consultado. Entendiendo eso, vamos a mirar entonces cuál es el contenido de los RDA específicos. No sé si recuerdan, dentro de las primeras diapositivas yo les hablaba de que existen 4 tipos de RDA. El RDA del paciente, el RDA de consulta externa, el RDA de hospitalización o de internación y el RDA de urgencias o de atención inmediata. Acá vamos a hablar del alcance que nosotros tenemos como prestadores, entendiendo consulta externa en el ámbito ambulatorio, y vamos a revisar cuál es el contenido de esos RDA específicos. Importante que tengan en cuenta que no es una transformación que el software haya hecho por decisión, sino que está dentro de la resolución 1888. Esta tiene un anexo técnico, que es la que nos da cuál es la estructura de los RDA y le da ese orden lógico desde el punto de vista asistencial. Recuerden que yo les hablaba que existe un antecedente que es la resolución 866 de 2021. La resolución 866 nos habla de 49 elementos de datos o variables, 49 elementos de datos, pero no lo daban una estructura lógica. A través de la resolución 1888 ya tenemos esa estructura lógica del proceso de atención del paciente. Entonces, el primer RDA general es el del paciente. ¿Cuál es el propósito? Recopilar todos esos datos clínicos relevantes una vez se realice el evento de atención, y eso lo encuentran en el artículo 3 específicamente de la resolución. ¿Qué vamos a mirar acá? Los antecedentes del paciente, o qué va a contener este RDA. La identificación del prestador, donde ya va a venir el código REPS de manera muy puntual, o el de habilitación, el nombre, localización geográfica y la sede de ese prestador. La identificación del asegurador, entonces ya vamos a revisar código y nombre del administrador del plan de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La identificación de la persona, entonces contiene todo el tipo y número de identificación, apellidos y nombres, fecha y hora de nacimiento. Esto aplica, hay unas aplicaciones y unas excepciones, pues esto puntualmente para recién nacidos. Nacionalidad, sexo biológico, identidad de género, etnia, discapacidad y lugar de residencia. Nos trae los datos del resumen básico de atención del paciente, que incluye, y ustedes ven que lo dejé en un tono diferente, que hace referencia a la fecha y hora de inicio y fin de la atención. Esto es muy importante porque este es el contenido. Muchas veces pasa que yo puede que esté atendiendo a un paciente, abrí historia clínica, la dejé abierta y no la cierro sino hasta el día siguiente o días después. Ojo acá, porque ya hoy el ministerio nos está exigiendo y le va a hacer seguimiento a todo un proceso de auditoría a la fecha y hora de inicio de atención y fin de la atención. ¿Y qué pasa? Que para la transmisión de los RDA, en el momento oportuno, de acuerdo a lo que está normado en la 1995, yo voy a hacer cierre de la historia clínica para que ese RDA finalmente se pueda emitir o pueda viajar la información al ministerio. Si yo dejo una historia clínica abierta, pues no se va a dar el proceso. Modalidad de atención y grupo de servicios. Los antecedentes de salud, alergias, hay un énfasis grande en el tema de alergias y en antecedentes familiares de salud. Listado de medicamentos como antecedentes farmacológicos, donde ya vamos a tener la descripción común del medicamento de acuerdo a la denominación común internacional con el nombre genérico. Hoy desde el ministerio hay un mensaje y es que ya debemos empezar a homologar toda la información o los datos que tenemos con la información oficial o los listados oficiales que el ministerio viene trabajando.
Y los diagnósticos que, como les había contado, las patologías que ese paciente presenta como antecedentes y que ya deben venir con una codificación en CIE-10 y o CIE-11, dependiendo del que estemos manejando en la actualidad. El otro RDA es el RDA de consulta externa, que es el de atención ambulatoria. De hecho, esta información la encuentran en la página 43. Este RDA, ¿qué hace? Recopila los elementos de datos relevantes al finalizar una atención ambulatoria de tipo consulta. Y les hago la claridad de tipo consulta porque hoy dentro de la consulta se dejan las prescripciones para lo que es RDA de consulta externa, pero por ejemplo, ejecución de procedimientos no está dentro del ámbito todavía en el término de interoperabilidad. Es algo en lo que el Ministerio está trabajando, igual que el RDA de ontología, y que ellos han sido muy claros que irán haciendo la notificación y las modificaciones a medida de que se deba integrar a todo el tema de interoperabilidad. Entonces, todo lo que sea de tipo consulta debe ir dentro del RDA de consulta externa. Debe contar con esos elementos, contenidos y especificaciones definidos en la guía de implementación, y en esta estructura se contemplan esos elementos de datos que típicamente se usan en un evento asistencial de este tipo, es decir, en el alcance muy puntual de consulta. ¿Qué vamos a tener dentro de esta información? Pues viene la identificación del prestador, como lo vimos en la diapositiva anterior, la identificación de la persona pues a la que estoy atendiendo, y ya se empieza a desplegar todo el contenido del proceso de atención consulta, ¿sí? Consulta ambulatoria o consulta externa. Entonces, ¿qué datos van a viajar? Fecha y hora de inicio y fin de la atención, que ahí reitero lo que les dije con la presentación anterior. Importante el término de cerrar para que pueda viajar la información del RDA. La modalidad de la atención, el grupo de servicios, el entorno donde se realiza la atención, la vía de ingreso, la causa que motiva la atención. Los diagnósticos que van a venir, el diagnóstico principal y diagnósticos relacionados, la fórmula de medicamentos ordenados en consulta externa, entonces viene ya toda la denominación, medicamento, dosis, vía de administración, fecha de prescripción, duración y frecuencia. Los procedimientos ordenados en consulta externa, entonces ya vienen con nombre y código CUPS y la fecha de solicitud. Otras tecnologías en salud ordenadas en consulta externa como tipo, nombre y código CUPS y la fecha de solicitud. El profesional, entonces el profesional de la salud que realizó la atención por consulta externa, esto de hecho va a ir enlazado con todo el tema de RETUS, y va a existir un documento de soporte de la atención que, como se los mencionaba, viene del decreto 780 de 2016 y está en el artículo específico 261435, que hace referencia a un documento PDF con resumen clínico de atención por consulta externa. ¿Qué pasa? Si bien ustedes ven el listado, hay algunos datos que el médico dentro de su proceso de atención puede considerar importantes para la definición de conducta del paciente y que no están dentro del RDA, pero con la transmisión de ese documento de soporte de la atención, que es ese PDF, lo van a poder abrir y van a poder mirar cuál fue todo el proceso de atención que nos trae unos datos básicos estandarizados en el decreto 780 de manera muy puntual. Importante tener en cuenta que el Ministerio da unas responsabilidades en dos ámbitos o en dos líneas: prestador y ministerio de manera directa. El prestador es responsable de cumplir los estándares que el Ministerio está socializando. Entonces, esto hace referencia de manera muy puntual a adoptar todos los estándares y lineamientos técnicos definidos por Ministerio, a aplicar los protocolos, modelos de información, formatos de datos y terminologías oficiales, a gestionar la tecnología. Entonces, a través del software, debemos garantizar la extracción, transformación y envío de los RDA conforme a los estándares que el Ministerio ya nos ha estado socializando, mantener y actualizar los desarrollos tecnológicos necesarios y garantizar infraestructura segura y eficiente para que el intercambio clínico se dé. Hay otra obligación o responsabilidad que es de participación.
a aportar en la mejora continua de la interoperabilidad de la historia clínica. Ahorita al final vamos a ver el portal de interoperabilidad del Ministerio de manera muy directa, y ahí van a encontrar que hay una parte donde está todo el tema de contactar o de aportar o de hacer sugerencias de manera directa al Ministerio, que es quien viene desarrollando el proyecto de interoperabilidad de la historia clínica en Colombia, y reportar oportunamente incidentes mediante los diferentes canales que el Ministerio tiene estandarizados. Y adicional, hay una responsabilidad de evaluación, que es realizar seguimiento interno al desempeño de la interoperabilidad, implementar acciones correctivas y preventivas para asegurar la calidad, integridad y completitud de los datos. Entonces, en este proceso de evaluación, básicamente es un término de autocontrol con relación a la generación de los RDA, y va muy relacionado con lo que yo les decía en el modelo de operación, que es responsabilidad de esa calidad del dato, responsabilidad de lo que yo diligencia dentro de la historia clínica. Adicional, es importante que conozcan que también hay unas responsabilidades propias de ministerio. Lo primero es la gestión tecnológica. Ellos vienen trabajando en el desarrollo, implementación y mantenimiento de la infraestructura de la plataforma de interoperabilidad de la historia clínica electrónica. Deben asegurar todo el proceso de escalabilidad, disponibilidad y eficiencia de esa historia clínica, y garantizar la seguridad de la plataforma de interoperabilidad de la historia clínica electrónica. Aparte de eso, son los responsables del apoyo técnico y capacitación. El Ministerio, de hecho, desde octubre del año pasado, viene adelantando todo un proceso de capacitaciones de manera directa con los prestadores, y también van a definir regionales o líderes regionales para todo el proceso de interoperabilidad de la historia clínica electrónica, y apoyar todo ese proceso de capacitaciones de manera directa. Entonces, ellos son los encargados de capacitar a prestadores en la correcta adopción de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, de brindar asistencia técnica continua para resolver incidentes, elaborar y actualizar manuales, guías y documentos técnicos, monitorear disponibilidad, integridad y cumplimiento de los estándares, y garantizar el soporte técnico que asegure la continuidad operativa de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica. Esto es importante que ustedes lo tengan en el radar para los momentos, ustedes y nosotros como software, para los momentos en los que se requiera consulta o recomendaciones o solicitudes de manera directa a Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Qué es importante ya para ir cerrando? Aspectos que debemos tener en cuenta y que ya están muy relacionados con lo que hemos venido trabajando directamente en JAIMED, y que es importante que ustedes como prestadores y como clientes lo tengan en cuenta dentro del radar para que podamos darle cumplimiento a todo el término de la resolución 1888. Lo primero es que Ministerio de Salud y Protección Social no solicita enviar documentos independientes de procedimientos, incapacidades, fórmulas, ayudas diagnósticas. Estos documentos se deben enviar dentro de la consulta, es decir, técnicamente, cuando ya nosotros hacemos cierre de la consulta, ya debía haber generado todo el proceso de atención, que me incluye todo el tema de las prescripciones. Entonces, técnicamente se llaman recursos clínicos, que deben estar asociados a un encuentro principal, es decir, a todo el proceso de atención o la consulta ambulatoria. El RDA de consulta externa no representa solo la consulta, y reiteramos, sino todo lo que ocurrió clínica y administrativamente alrededor de esa consulta. Como ustedes lo vieron, va todo el tema de revisión del proceso de atención del paciente hasta el momento de las prescripciones, definición de diagnóstico, y ya a partir de ahí, pues es importante que todo vaya integrado para que pueda viajar a través de los RDA. No es posible enviar actualizaciones a ministerio de un mismo RDA de consulta que ya se ha enviado antes. Es decir, nosotros hoy no podemos enviar el RDA de la consulta solo con información de específicamente el cierre de esa atención, y mañana enviar nuevamente el RDA añadiendo, por ejemplo, la información de la incapacidad. Todo debe estar integrado en el momento en el que yo cierro la historia clínica o ya cerré el proceso de atención. Esto es restringido técnicamente por parte del ministerio. Si nosotros hacemos esto, el RDA va a quedar rechazado, y eso nos va a involucrar una serie de reprocesos. Incluso ministerio, a través del portal,
tiene publicado que si cometemos, si se nos presentan estas situaciones o cometemos errores con identificación del paciente o lo que sea, hay que poner un requerimiento al ministerio, analizan el requerimiento y nos dan la respuesta de manera directa de cuál es el proceder. Y al terminar la consulta, es importante tener en cuenta que el software debe remitir al ministerio. Van a salir dos RDA, el RDA del paciente y va a salir el RDA completo de la consulta externa. Entonces, en el momento en el que yo cierre, por eso esas atenciones deben ser oportunas, yo voy a tener claridad de que ya esa información se cierra y a través del software ya viaja la información de esos dos tipos de RDA. Y finalmente, acá les traigo como la imagen, hay un tema que ustedes, como se los decía, el término de autorización de usuarios, de tokens, para que puedan acceder de manera directa a la historia clínica y la información desde el prestador pueda viajar a ministerio, debemos hacer un registro de usuarios. Este registro de usuarios se hace directamente en la plataforma Hércules. Ustedes ya deben conocerla porque acá también se tramita todo lo que tiene que ver con diligenciamiento MIPRES y todo lo que tiene que ver con RUAF, específicamente para estadísticas vitales. Aquí está el módulo de interoperabilidad de la historia clínica, que es el que se tiene proyectado a través del cual se va a hacer todo el proceso, pero esta asignación o administración de llaves es de manera directa para los prestadores. Aquí le doy el paso a Ana para que nos profundice un poquito más con relación a esta información. Bueno, gracias Ivanoe. Ahí pues les queremos comentar un poquito acerca de las configuraciones que se van a realizar en Hércules, como menciona pues nuestra asesora. Ahí es importante recalcar que se va a realizar la configuración de las llaves de acceso para realizar la interoperabilidad de la historia clínica. Estas llaves, digámoslo así, son el mecanismo oficial que utiliza el Ministerio de Salud para autorizar e identificar a cada prestador de servicios de salud que envía información clínica a través de la interoperabilidad. En palabras más sencillas, pues son la forma en la que el ministerio valida quién envía la información, bajo qué responsabilidad legal y desde qué sistema. Estas llaves, pues, son básicamente dos contraseñas, digámoslo un poquito más complejas porque tienen unos caracteres especiales que las componen y son entregadas directamente por parte del ministerio a cada prestador. Eso pues quiere decir que Haimed ahí pues no puede enviar o gestionar más bien esas llaves, ¿cierto? Y sin esas llaves, pues desde Haimed no podríamos enviar el RDA del paciente ni el RDA de consulta externa, incluso si toda la atención clínica está correctamente registrada por parte de todos los profesionales. Aquí, pues también resaltando esa parte, Haimed funciona como el canal tecnológico que usa estas llaves para enviar la información clínica al ministerio, siempre en nombre del prestador. Por eso es indispensable que cada institución o médico independiente registre sus propias llaves dentro de Haimed. Dentro de Haimed vamos a contar con un menú o una opción donde cada profesional, cada institución va a poder ingresar las llaves que proporcione el ministerio a través de la plataforma de Hércules. Entonces la idea es que un usuario administrador o el mismo delegado administrativo registre en Haimed estas llaves para que nosotros, como les comentaba ahorita, podamos hacer uso de estas para poder interoperar la historia clínica. Esta configuración de las llaves en Hércules, pues para realizar esa inscripción de las llaves para que el ministerio las entregue, hay como todo un manual que también les vamos a estar compartiendo el enlace de este manual para que ustedes puedan acceder a él. Pues, lo podemos incluir en las memorias que les vamos a estar compartiendo.
y puedan como conocer todo el paso a paso de cómo se realiza esa solicitud de las llaves y la asignación por parte del ministerio. Bueno, entonces ya finalizando esta intervención, voy a darle la palabra a mi compañero Ricardo para que abra el espacio de preguntas. Gracias, Ana. Bueno, muchas gracias también a Ivanoe por sus explicaciones tan claras y detalladas. Y entonces, a partir de este momento, vamos a hacer pues el espacio de preguntas. Vemos pues que nos están escribiendo algunas, entonces vamos a empezar pues a responderlas para que todo pues se pueda responder. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, algo que les quería aclarar inicialmente es cuándo inicia esta implementación, pues a nivel normativo, recuerden, es el 15 de abril, es lo que está pues actualmente como tal, entonces hay que tener en cuenta esta fecha. Y vamos a comenzar entonces con esta pregunta para Ivanoe. ¿A qué profesionales aplica? ¿Solo aplica a instituciones o a médicos independientes también? Listo, es una pregunta muy importante porque efectivamente aplica a todo lo que esté definido como prestador de servicios de salud, ya sea de manera independiente o ya sea a través de una institución propiamente prestadora, es decir, todos los que estén habilitados deben entrar en el mecanismo de interoperabilidad. En ese término aplica a todos los prestadores. Perfecto, gracias, Ivanoe. Hay otra pregunta aquí que nos hacen. Dice, en el caso de los psicólogos clínicos, ¿los datos que viajan cambiarían? Bueno, depende del ámbito de la consulta. Si yo soy psicólogo clínico y yo lo que estoy es haciendo una consulta dentro del proceso de atención, el RDA que va a viajar es el mismo de consulta externa o de ambulatorio. Si yo soy psicólogo clínico y lo que estoy ejecutando un procedimiento, el procedimiento todavía no va incluido dentro del ámbito de consulta externa o del ámbito de atención ambulatorio. Entonces, todo va a depender de cómo yo esté brindando la atención, si estoy brindando una consulta o lo estoy cargando a través de un procedimiento. Exacto, gracias, Ivanoe. Por acá nos hacen otra pregunta y es la siguiente. Si no cumplo con la normativa, ¿hay alguna sanción aplicable? Sí, digamos que en el momento, Ministerio, como está en todo el término del proyecto específicamente, hoy no tiene sanciones definidas, pero lo que dice a través de sus presentaciones es que cuando ya empiece todo el modelo de auditoría, que es donde ellos van a empezar a revisar y auditar de manera directa qué prestadores sí están remitiendo los RDA y cuáles no, pues ya se tomarán decisiones específicamente desde Ministerio y a través, obviamente, de las entidades departamentales. Ahí la recomendación es que a partir del 16 de abril todos los prestadores deben estar en la integración o subidos en el bus de la interoperabilidad, porque hoy no hablan de sanción, pero sí las va a haber más adelante. Entonces, no, esperemos no llegar allá. Gracias, Ivanoe. Perfecto. Entonces, vamos aquí también con unas preguntas para Ana. En este caso, por ejemplo, aquí Ana nos pregunta lo siguiente. ¿Esta normativa implica cambios en el software como tal? Bueno, sí, es importante aclarar que algunos módulos dentro de Jaimet, como consulta, formulaciones y demográficos, van a tener algunos ajustes para cumplir con la normativa. Estos se los estaremos informando oportunamente para que puedan comprender los alcances de estos ajustes y qué implicaciones de pronto pueden tener en la atención a los pacientes. Gracias, Ana. Sí, la idea es que estemos muy pendientes a la información que les vamos a estar comunicando por los diferentes medios, pues como tal, así como se enteran de esta charla. También pues tenemos el Centro de Comunicaciones de Jaimet, que ahí lo pueden visitar, está en la parte superior derecha en la campanita, ahí va a haber información, también cuando ingresan al sistema, en la parte de la izquierda antes de loguearse, y también pues a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. La idea es que estemos muy pendientes para poder que ustedes tengan la información sobre pues cómo va a empezar a impactar esta normativa, pues los diferentes aspectos. Ana, también nos hacen otra pregunta. ¿Los RDA se podrán enviar por Jaimet o cómo es? Sí, efectivamente, desde Jaimet pues vamos a hacer el envío de los RDAs.
claro está, pues dependiendo de toda la información que incluya el profesional o institución dentro de la consulta y los diferentes módulos que se relacionan también, como la parte de ayudas diagnósticas, la parte de formulaciones, también las incapacidades y la formulación de medicamentos. Entonces, pues como ya con toda esta información que se diligencia en la consulta, Jaime se encargaría de construir los RDAs que serían enviados finalmente al ministerio. Perfecto, Ana, muchas gracias. Por aquí también tenemos otra pregunta y es, ¿cada cuánto se envían los RDA? Bueno, lo que establece el ministerio, al menos hasta el momento, es que a partir de la finalización de la consulta, se cuenta con un periodo de 6 horas para hacer el envío de esa información. La idea es que se realice la consulta en Jaimet y pues a partir de la finalización de esa consulta, nosotros podamos organizar el RDA y enviarlo al ministerio en la mayor brevedad, que no se pase pues desde el tiempo que establece el ministerio de 6 horas. Perfecto, muchas gracias, Ana. Por acá tenemos otra pregunta y es, ¿qué pasa si no configuro las llaves en Jaimet? Bueno, si no se hace esa configuración de las llaves en Jaimet, pues nosotros no podríamos interoperar la historia clínica, o sea, no podríamos hacer el envío de los RDAs al ministerio. Perfecto, Ana. Por aquí también nos hacen otra pregunta relacionada con llaves y nos preguntan, como tal, ¿cada médico necesita sus propias llaves? No, lo que establece el ministerio y lo que hemos visto pues también en el manual que les comentaba ahorita que se construyó pues para el manejo de la plataforma de Hércules y la solicitud de estas llaves es que no, las llaves se asignan al prestador de servicios de salud, como les comentaba ahorita. Si es una institución, se usan las llaves de la institución. Si es un médico independiente, se usan las llaves del médico como prestador. Es decir, no se generan llaves por cada usuario del sistema. Perfecto, Ana, muchas gracias. También por aquí nos preguntan algo. ¿Jaimet puede generar las llaves por mí? No, las llaves solo las va a entregar el Ministerio de Salud a través de la plataforma Hércules, como les mencionaba Ivanoe ahorita. Jaime únicamente va a permitir registrarlas en el sistema y usarlas posteriormente para el envío de la información. Ok, Ana, perfecto. Por aquí tenemos una pregunta que Ivanoe nos puede colaborar y la siguiente. En el caso de psicología o psiquiatría, si el paciente solicita no hacer visible su consulta o diagnóstico, ¿qué podría hacerse? Luego, por temas de cubrimientos de seguros o temas de privacidad del paciente. Ese es un tema que el ministerio está trabajando hoy en términos de confidencialidad de la historia clínica. Hoy lo que el ministerio tiene habilitado es que si el paciente no quiere que su información viaje, debemos dejarlo taxativo por escrito y el ministerio habilitará todo un proceso para que se haga el cargue de la información de estos pacientes específicamente. En el término de confidencialidad de algunos datos, hoy lo que el ministerio contempla es que los datos sí o sí deben estar. Si ya se va presentando la situación, porque de hecho fue una de las preguntas frecuentes de las diferentes capacitaciones que el ministerio ha hecho, ellos lo que informan es que lo están revisando para esos casos puntuales. Perfecto, Ivana, muchas gracias. Por aquí nos hacen otra pregunta, Ana nos puede colaborar, es la siguiente. Cuando un paciente está requiriendo incapacidad mensualmente sin venir a la consulta, el doctor realiza nota de evolución describiendo dicha incapacidad. ¿Está bien así o cómo se debe manejar? Bueno, ahorita les comentaba que en Jaimet vamos a tener algunos ajustes, dado el cumplimiento de esta normatividad, y uno de esos ajustes, pues ya se van a ir dando cuenta, es que desde la misma consulta se debe realizar el ordenamiento, ya sea de diagnósticas, de formulación de medicamentos, de incapacidades, ¿cierto? Entonces, si se realiza una nota de evolución por fuera de la consulta, pues esa nota de evolución no viajaría al ministerio, ¿cierto? Solamente viajaría la información principal
que se agregó inicialmente en la consulta. Ok, Ana, perfecto. Por aquí nos hacen otra pregunta y Ivana nos puede colaborar, por favor, y es que nos dicen pues lo siguiente, muchos pacientes son muy, la palabra que usan es celoso con su historia clínica o con la medicación que toman. ¿Cómo se manejan estos casos? Lo que les decía anteriormente es la respuesta dada con anterioridad. El RDA, recuerden que lo que estamos hablando es que la información del RDA es totalmente confidencial con relación o de manera directa entre quién, entre prestadores y ministerio. Entonces, esa información, hoy lo que el ministerio tiene, a veces lo que le preocupa al paciente, lo que nos preocupa, porque incluso yo me incluyo ahí, yo decía, ¿cómo vamos a hacer si a mí el médico me está atendiendo o quiere consultar mi historia clínica por curiosidad? Pues hoy, ante lo que el ministerio expone, no se va a poder. Yo solamente voy a poder visualizar lo que yo tengo agendado dentro de la consulta y no me va a permitir visualizar cualquier historia clínica de cualquier paciente. Ahora, si tenemos un paciente que no quiere que se incluyan los antecedentes o cualquier tipo de información dentro del RDA, va a pasar lo que el ministerio está estudiando con términos de confidencialidad. La respuesta oficial hoy es que todo se va a visualizar a través del RDA, pero no todos los médicos van a poder visualizar cualquier historia clínica. Yo voy a visualizar lo que tengo dentro de mi base de datos y lo que tengo agendado para el momento de la consulta. Entonces ese va a ser el RDA que yo puedo mirar para mirar todo el término de antecedentes y todo lo que el paciente trae de valoraciones previas. Sí, de hecho aquí Ivanoe nos hace una pregunta muy similar y dice en la salud mental hay datos que los pacientes no están dispuestos a compartir con otros agentes del sistema. ¿Cómo se resuelve esta situación a favor del paciente? Hoy es obligatorio, o sea, todo lo que viaja a través del RDA va a ser obligatorio. Pero como les decía, el ministerio está analizando ciertas particularidades de confidencialidad, porque de hecho también hacían la pregunta, por ejemplo, para pacientes VIH, que sabemos que el tema es muy delicado en términos de historia clínica y habeas data. Sin embargo, ya es un tema que el ministerio está estudiando en esas particularidades. Sería importante, ahorita al finalizar les voy a mostrar cómo está el portal de interoperabilidad, que todas esas dudas se escalen de manera directa al ministerio porque ellos están trabajando para resolverlas. Perfecto, Ivanoe, gracias. Sí, de hecho por aquí pues también nos hacen una pregunta ya pues un poquito enfocada en la plataforma Hércules. Ana, no sé si de pronto nos puedas ahí complementar algo porque nos dicen buenas tardes, no sé cómo es lo de la plataforma Hércules y hay varias preguntas relacionadas con ese tema. Sí, en esa parte, pues quisiera pedir un poquito más de apoyo de Ivanoe, que es quien conoce como un poquito de la plataforma. Yo ahorita les doy un refuerzo sobre lo que les mencioné de las llaves. Voy a proyectar pantalla. Yo creo que esto también nos va a permitir aclarar algunas dudas en términos generales con relación a lo que el ministerio hoy nos comparte de interoperabilidad. Entonces, miremos mi pantalla. Entonces, acá, miren que yo lo que hago es que hago una búsqueda general en Google, interoperabilidad Ministerio de Salud, y hay un portal propio que ya Ministerio tiene dispuesto de manera directa para todo el tema de interoperabilidad de la historia clínica electrónica. Hay todo un tema de normatividad que ya lo revisamos, de hecho en este espacio todo el alcance normativo que incluimos está también estandarizado en lo que el ministerio tiene contemplado. Acá nos dice qué es la historia clínica, cuál es el objetivo del proyecto, todo el tema de transformación digital de salud, el tema del plan de implementación. Ustedes acá van a ver, miren que ya publicaron las capacitaciones de 2026. Yo había revisado ayer y todavía no estaban, hoy ya están. Importante, miren que esto lo hace directamente el ministerio, que consulten. Entonces nos hablan de la socialización e implementación. Aquí hay una fecha relacionada, mañana hay una a las 8:30 de la mañana. Y hablan de todo el tema de credenciales de acceso al mecanismo. Va a ser todo un tema de capacitación directa a través del ministerio, ¿sí? Está todo el tema de despliegue territorial, entonces también nos dicen cómo se va a trabajar directamente desde los territorios. Y acá tenemos todo lo que tiene que ver con la arquitectura, la vitrina informativa. Ya voy a entrar en esta que es importante. Resumen digital de atención, que contiene el RDA, todas las características y los recursos de apoyo.
En estos recursos de apoyo yo les recomiendo que ingresen porque acá está todo el tema de manuales de usuarios y guías. Cuando yo ingreso a manuales, entonces miren que acá está todo el proceso de gestión de credenciales, que es justo la pregunta, respondiendo ahí de manera puntual. La pregunta nos dan todo el manual de administración de llaves. Si yo le doy acá, entonces me da el documento técnico de cómo voy a hacer todo el tema de la solicitud. Miren que esta fue la diapositiva que les mostré, el tema de Hércules, cómo se da todo el acceso a las llaves y está toda la explicación de manera muy detallada. Entonces pienso que por acá se pueden apoyar. Y hay un tema de preguntas frecuentes que también a través de la revisión de todo este tema podemos encontrar respuestas a algunas preguntas de manera directa con ministerio. De hecho, yo les digo que estuve haciendo una validación de todas justamente para tener mucha claridad en el espacio. Y también hay un espacio muy importante que tiene que ver con la mesa de ayuda y con todo el tema de vitrina informativa. Entonces, en vitrina informativa, ustedes encontrarán los próximos eventos. Miren que mañana hay una socialización justamente de la interoperabilidad de la historia clínica y la resolución. Y hay unos videos. En estos videos, ustedes van a encontrar, especialmente en este primero, van a encontrar toda una explicación detallada en el visual de cómo pueden acceder a Hércules, que va de la mano con el manual que les acabo de mostrar. Entonces, a través de la página oficial del ministerio encontramos pues como toda la información que requerimos. Mi recomendación es cacharréenla, revísenla. Ahí hay mucha información importante para los prestadores porque, como les digo, interoperabilidad tiene un alcance entre ministerio y los prestadores de manera directa. Incluso habían dudas con relación a temas de glosas y soportes para los aseguradores y Ministerio es claro en que no, interoperabilidad es para un tema de continuidad en el proceso de atención clínico y no tiene nada que ver con temas administrativos de los aseguradores. Entonces, mi invitación es a que hagan una revisión de la plataforma y en la parte de manuales van a encontrar todo el detalle, que eso está en los recursos de apoyo, todo el detalle específicamente de accesos y demás a la plataforma Hércules y las llaves, cómo se otorgan. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y de hecho, por aquí teníamos varias preguntas también relacionadas ya con el tema de llaves. Las voy a anunciar para que sepan pues, que las tenemos en cuenta. Y Ana nos va a colaborar para hablarnos un poquito más de llave y profundizar un poquito. Entonces, nos hacen preguntas, por ejemplo, por favor, dónde y cómo debo solicitar las llaves o profundizar pues, más en el tema de las llaves. Pues no queda claro porque no tienen el conocimiento. Y también pues, nos preguntan cuándo se pueden sacar las llaves y configurar en HIMED. Y si no se usa Hércules ni se está escrito en eso que hacemos, que está muy relacionado a lo que nos respondió Ivanoves, y pues no es igual que el CISPRO, aclaro pues esa parte. Entonces la idea es que conciliemos como todas estas dudas que apunten un poquito al mismo tema para que Ana nos profundice sobre el tema de llaves. Listo. Bueno, entonces pues con esto que nos cuenta Ivanove, también Ricardo, los invitamos a verificar si su institución o ustedes como médicos independientes ya pueden realizar la solicitud de las llaves de Hércules. Esto ya está abierto, o sea, ya pueden entrar y hacer la solicitud si aún no tienen las llaves o si ya las tienen vigentes, ya las solicitaron porque ya habían conocido de este proceso. La idea es que en HIMED, como les comentaba ahorita, nosotros habilitemos un espacio para que ustedes guarden y almacenen estas llaves allí en HIMED y nosotros podamos utilizarlas pues a partir del 15 de abril para poder interoperar las historias clínicas. Configurar estas llaves en HIMED no es un trámite técnico, es un paso esencial para garantizar que la información clínica que ustedes registran en nuestro sistema puedan interoperar correctamente, que podamos cumplir con la normativa vigente que nos explicó Ivanove y asegurar la continuidad de la atención de sus pacientes. Nosotros pues los vamos a estar acompañando en este proceso.
cuando habilitemos la opción en Jaimet para que ustedes almacenen ahí sus llaves, les vamos a estar avisando oportunamente por medio de nuestros diferentes canales de comunicación. Y recuerden pues que la gestión de esas llaves es responsabilidad solamente del prestador. Ana, muchas gracias. Sí, de hecho voy a aprovechar para contarles que este es un primer espacio que estamos sacando con este tema de esta nueva normatividad. Entonces la idea es que estemos muy pendientes porque vamos a habilitar pues nuevos espacios. De hecho vamos a tener otro espacio el 3 de febrero a las 7 de la noche, donde vamos a tocar pues temas similares con estos y seguir pues abordando como este tema de asesoría como tal para irnos preparando para todo este proceso. Entonces la idea es que vamos a seguir, aparte de este que les menciono, otros espacios. Entonces por eso la invitación es para que estemos pendientes a las redes sociales, al correo electrónico, también al centro pues, de notificaciones que tenemos ahorita en Jaimet, que es cuando ingresan al sistema, en la parte superior de la derecha hay una campanita. Ahí van a poder ver información y es información que es de interés para ustedes también. Entonces la idea es que estemos pendientes, incluso redes sociales, también pues incluso aquí por nuestro canal de YouTube. Entonces la idea es que estemos pendientes para que esta información puedan seguirla teniendo y vayamos de la mano juntos en esta nueva implementación pues, que está para este año. Aquí hay otras preguntas, por ejemplo aquí dice, buenas noches, los odontólogos también. Y bueno, por lo que nos ha contado Iván Noves, por lo que hemos visto en la charla, aplica pues a todos los profesionales de la salud en cuanto pues, a esta pregunta. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que nos puede ayudar y es, buenas noches, ¿desaparecerán algunos módulos personalizados de Jaimet para cumplir como tal con esta estándares de interoperabilidad y que todos los registremos dentro de la plataforma? Bueno, la idea es que no desaparezca ningún módulo pues, con los que cuentan actualmente. Sí, pues claramente va a tener algunos cambios porque hay alguna información adicional que hay que enviar. Por el momento pues, en el que hay que enviar el RDA, que es inmediatamente se cierra la consulta. Entonces hay que cambiar un poquito la dinámica de cómo han llevado la experiencia de usuario hasta ahora en la plataforma, pero la idea es que igual siga siendo amigable para ustedes, que ustedes puedan comprender bien cómo es todo el proceso, que no tengan trabas, digamos, en la atención a sus pacientes y que puedan seguir utilizando Jaimet de la mejor manera. Perfecto, Ana, muchas gracias. Sí, la idea es que este proceso, pues aquí, por ejemplo, algo que nos preguntaban, pues que cuando se configura en Jaimet todo esto, pues por eso la invitación que les hace ahorita para que sigamos en este proceso juntos y podamos hacer una correcta implementación y de la manera, pues, que sea más amigable para todos. Hay una pregunta aquí que nos hacen y, Iván, no sé si nos puedes presentar. Alguien nos pregunta, ¿nos puedes dar la página del ministerio, la página oficial? Sé que en Google la pueden encontrar, pero si de pronto puedes mostrarnos como específicamente la referencia para cuando alguien la vaya a visitar. Claro que sí. Presentemos pantalla, porfa. Listo, entonces, como ustedes lo están viendo, aquí está específicamente la denominación. Simple y sencillamente yo acá pongo, me voy para Google nuevamente, porque realmente pienso que así es más familiar y es más sencillo. Entonces yo aquí específicamente busco interoperabilidad, Ministerio de Salud, miren que ahí me sale, y escojo el primero, que es la página oficial de Ministerio de Salud y Protección Social. Le doy clic acá y ya me sale toda la información específicamente de todo el proyecto de interoperabilidad del ministerio propiamente. Perfecto, Iván, muchas gracias. La idea es poderles dar claridad a todas sus preguntas, todas son bienvenidas y aquí tenemos un par más y vamos a reforzarlo, pues aquí nos preguntan cuándo deberíamos hacerlo de la llave. ¿Desde ya? Entonces, Ana, si nos puedes aclarar a nuestra participante. Sí, la idea es que ustedes ingresen a la página del ministerio que nos está mostrando Ivanoe, ingresen a Hércules, si no han hecho el registro, pues que lo puedan realizar, ¿cierto? Que descarguen el manual para que vean el paso a paso más detallado de todo lo que deben realizar. No es un proceso complejo, pues es sencillo, solo hay que seguir el paso a paso, pues que indica el ministerio. Pero la idea es que sí hagan la solicitud de las llaves, ya la pueden realizar en ese momento, entonces que puedan ir adelantando ese trámite para que cuando nosotros les avisemos en Jaimet que ya las pueden almacenar, desde ese momento pues puedan realizar el almacenamiento de sus llaves allí.
para que estén tranquilos de que toda la información que diligencien en el sistema pues se va a enviar al ministerio. Muchas gracias, Ana. Sí, la idea es que podamos hacer esto y ustedes puedan estar tranquilos con todo este proceso pues, que se está llevando a cabo como tal. Entonces, sí, este tema de las llaves pues, es importante que lo puedan ir gestionando. Otra pregunta, Ana, que nos hacen es, ¿este RDA no tiene nada que ver con los RIPs? Es decir, ¿se siguen enviando los RIPs en JSON? Sí, este RDA no va a afectar pues cómo se están llevando los RIPs hasta el momento. Este proceso es como aparte. Digamos que es un proceso automatizado un poquito, similar a los RIPs. Por eso ahorita nos hacían la pregunta de la configuración de los usuarios de CISPRO. Es algo también parecido a esto de las llaves, pero digamos que son procesos pues que están como desligados. Perfecto, por aquí estaba mirando, bueno, veo que ya pues no hay más preguntas, algunas pues las consolidamos porque estaban pues muy enfocadas a lo mismo, pues el tema de Hércules y el tema de las llaves. Bueno, quiero agradecerles a ambas, a Ana y a Ivanove por la explicación tan clara y detallada, por aclararnos las preguntas pues que teníamos el día de hoy. La idea es que pues, se puedan agendar, tenemos un segundo espacio y que va a haber pues con estas mismas temáticas el 3 de febrero a las 7 de la noche. Se va pues a estar enviando en nuestros estados también de WhatsApp y también pues en la página, en el correo para que se inscriban y puedan recibir pues la información para conectarse. Como tal, por aquí veo que hay como unas preguntas que están llegando, bueno, pero no me aparecen. Y bueno, vamos a esperar un segundito que creo que hay dos preguntas que están llegando. Sí, por aquí nos hacen una pregunta. ¿Todo esto tiene algún costo adicional para los prestadores de salud? Y la otra, ¿qué es ese documento que está mostrando la norma? Sí, son las últimas preguntas que nos llegan, las estamos aquí tratando de recopilar. Ese documento, pues esa pantallita que se estaba mostrando era la página del ministerio, la que estaba mostrando Ivanove. Ok, perfecto, muchas gracias. Y aquí nos hacen una última pregunta que dice, ¿Jainada se los RDA con los datos que hacemos en la historia? Sí, como comentó ahorita Ivanove, que ya nos explicó cómo qué datos contenía alto nivel KRDA. La idea es que nosotros tomemos los datos que se diligencian en la consulta, también en demográficos, inclusive en la configuración del titular, para enviar toda esa información al ministerio. Tomamos datos de todos esos lugares donde les estoy mencionando. Perfecto, Ana, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora sí, para poder despedir este espacio, entonces los invitamos a que continúen pendientes de la información. Como les comentaba, se va a estar publicando en el Centro de Comunicaciones de Jaimed, al cual pueden acceder en la parte superior derecha del software, en la campana. Muy importante que lo puedan ver. Aquí se comparte la información de manera oportuna, también en nuestros estados de WhatsApp y redes sociales. Antes de finalizar, les recordamos nuevamente diligenciar la encuesta de satisfacción. Su retroalimentación es clave para seguir mejorando y les agradecemos tanto a Ivanove y a Ana por su participación, por sus explicaciones y atender todas nuestras inquietudes y a ustedes por participar de este espacio. Los invitamos para que continúen pues también como en este proceso de implementación. Les deseamos una feliz noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, feliz noche.